Hola, Hola Lu, ¿cómo estás? ¿cómo ¿Todo andas, Tommy? bien? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Ustedes muertos de Hola calor y Lu. yo con un tecito en la mano. Sí, ¿no? ¿En cuánto estamos? ¿Debemos estar en 2 grados, 4 grados? Ahora debe hacer 0, 1. No, es Sí. tremendo, es tremendo. Estuve el Todo año esto va a quedar pasado. grabado, así que Ah, eso es verdad. Bueno, espectacular. Bueno, ¿los voy dejando entrar? dale, por mí no hay drama. Dale. Hacemos la intro, ¿no? Sí. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Hola. Hola a ¿Qué todos, tal? a los ¿Cómo están? puntuales. Buenas tardes. Buenas. Si quieren pueden ir compartiendo en el chat ahí de dónde se están conectando y de qué trabajan. Ya veo una cara conocida por ahí. Hola Liz, tanto tiempo. Luchi, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contenta de verte, virtualmente al menos. Al menos virtualmente estamos por aquí. Qué bueno verte. Bueno, Lu, vas a tener que romper el hielo y mandar vos desde dónde te conectás. Dale, sí, me parece que quizás, spoiler alert, tengo un té acá al lado mío. Le decía a Tommy hace segundos que hace 2 grados, creo, afuera. Vivo y trabajo en Berlín, así que estoy en el hemisferio norte pasando un poco de frío. Para los que están por Argentina, sé que mi familia está sufriendo los calores de 38 grados, así que nada, contrastes, ¿verdad? Ahí veo otro amigo, Ale, que también deben andar sufriendo calores. Hola Lu, hola a todos. Buenas, Sí, ¿qué tal? Hola, Alexi, ¿cómo estás? Yo estoy en Buenos Aires sufriendo el calor. Soy uno de esos. ¿El resto? ¿Desde dónde? ¿Hay alguna otra persona que no esté desde Argentina, además de Liz, que ya sé? me quiero sumar a charlar, pero me perdí la pregunta que está dando vuelta, así que. Pero Muy bueno, bien. supongo que desde dónde. Yo también estoy de Buenos Aires. Veo que ahí están comentando cuáles son los backgrounds. Lo mío es finanzas. Ahora estoy desempleado porque volví a la Argentina hace poquito y reencontrándome. Qué bien. Está bueno estar desempleado un tiempo. Hay que sacarle la connotación negativa si es que alguien la estaba pensando. No sé, siempre uno va pensando en eso, pero la verdad que está bueno. Es un privilegio también a veces. Buenísimo. Alan tiene el trabajo soñado para eso. Trabajando remoto desde Tulum, playa, trabajo ahí, ¿no? No. ¿Quién más está por ahí? Un poco lejos de la playa, dice. Pero bueno, estás ahí. Te vas los fines de semana, me imagino. Muy bien, muy bien. Bueno, si les parece, vamos arrancando, que ya van casi 5 minutos. Ahí también dicen que están desde Buenos Aires. Eh, y un poco la idea primero es como contarles sobre esto y lo que estamos haciendo. Un poco la idea es tener este espacio de Q&A en el que vamos a hacer como completamente preguntas abiertas para Lu sobre el rol de Product Manager que implica y todas las dudas que vayan surgiendo sobre su trayectoria profesional.
Creo que es un espacio que está súper, súper bueno. Nosotros esto lo estamos haciendo seguido desde Edison con el fin de que todos los que quieran puedan conocer a los expertos que están dictando cursos con nosotros. Y aparte también, obviamente, que dar este variado valor de poder tener un cara a cara, de conocerlos, de preguntarles todo lo que surja. Esto obviamente está conectado a un curso que Lu va a estar dando después. Es este curso que se llama así, Cómo convertirte en un gran Product Manager, que cuenta con 4 clases, y la idea va pasando sobre distintos temas, desde los roles de un Product Manager, desde qué implica hacerlo, cuáles son las habilidades claves para convertirte, tanto blandas como más duras. Es un curso que está súper, súper bueno, tuvo una tremenda valoración en la primera edición, y ya estamos dictando la segunda. Así que bueno, como si quieren, me presento personalmente. Yo soy Tommy, soy el cofundador de Edison, junto a otros 2 socios, que son Matías y Alejandro, y un poco lo que queremos hacer con Edison es construir un espacio para que vengan profesionales a acelerar su carrera, con cursos que son muy cortos, así como el de Lu, que duran 2 semanas, con 4 clases, sean muy dinámicos, y que principalmente estén de la mano de muy buenos referentes del mundo digital, como es Lu, en el caso de su experiencia, que pasó por Meli, que ahora está en N26, que es un banco alemán digital parecido, o sea, digamos, comparable en Latinoamérica con Nubank o Ualá o cualquier banco digital, digamos, o Mercado Pago. Y bueno, y nos enfocamos en cursos hoy de UX, Producto, Growth, Data Analytics, y también tenemos otras habilidades blandas, habilidades para emprendedores, y lo queremos hacer siempre de la mano de los mejores expertos de Latinoamérica, ¿no? Y estas son todas las empresas, o muchas más en realidad, de las que también hay expertos, y ese es un poco nuestro objetivo, poder transmitirles lo que contagian estas personas que tienen esa gran experiencia. Estos son algunos de los cursos que se vienen, como para que tengan de ejemplos. Todos los cursos igual los pueden encontrar en somosedison.com/cursos, ahora lo mando al chat. Y pueden inscribirse ahí, anotarse, los van a contactar, los van a charlar y ir avanzando. Acá tenemos cursos de, no sé, un workshop muy chico de habilidades técnicas para UXers, el de Lu, un curso más para startups y emprendedores, un curso de Analytics, un curso de Design Ops, un curso de Growth. Son algunos ejemplos, ¿no? Ya en el catálogo debe haber más de 30 cursos activos, y está súper bueno eso. Y hoy la idea es trabajar con la aplicación de Slido, que básicamente tiene como 2 funcionalidades, en el que ustedes pueden hacer preguntas y ir votando las mejores preguntas, y sobre eso la idea es que Lu vaya compartiendo las preguntas que sean más votadas, ¿no? O sea, todas las que quieran y les parezcan interesantes, y también o si alguien hace una pregunta que a ustedes les puede interesar también, la idea es que Lu esté contestando con prioridad esas preguntas, ¿no? Las que van apareciendo cada vez más arriba, por orden de votos siempre. Así que ahora comparto el link y arrancamos. Buenísimo. Bueno, hasta que Tommy comparta el link y que vayan chusmeando y votando las preguntas, si quieren me presento. ¿Lu, vos lo tenés a mano? ¿Al link de Slido? Sí, lo tengo. Ahí se los mando entonces. Ahí va. Si no, ahora lo busco. Ah, buenísimo. Sí, Bueno, que y ya fueron cargando. dejando un montón de preguntas, así que gracias por eso. Estuve chusmeándolas, algunas son súper interesantes. Lo primero que iba a decir es, el curso tuvo ya una primera edición. Esa primera edición tuvo 20 participantes de varios países de Latinoamérica, así que no, como saben, no es exclusivo. Como ya vieron los que no son de Argentina y notaron por mi acento, soy de Argentina. También a los que se sumaron tarde, soy argentina, pero vivo en Berlín en este momento, trabajo en N26, en un banco digital de capitales alemanes, que es como muy, muy innovador, porque es un banco digital sin sucursales, a lo Mercado Pago. Mi trabajo anterior fue exactamente trabajar en esta fintech unicornio, como fue Mercado Libre, Mercado Pago. Trabajé durante 4 años ahí, desarrollando canales de adquisición para los famosos QRs, y las terminales de pago Point. Así que me imagino que los que estén por Brasil, Colombia, México y Argentina, obviamente, me imagino que interactuaron con alguno de los productos probablemente que desarrollé con un equipo gigante, obviamente, de personas, ¿no?
Creo que si hay algo que hay que valorar muchísimo del rol, y Liz que trabajó conmigo en Mercado Pago, no me deja mentir, es que el Product Manager tiene que trabajar sí o sí con gente. O sea, sí o sí somos parte de un engranaje de un equipo, solos no podemos hacer nada. Así que les voy dejando como diferentes inquietudes para que también ustedes se hagan la pregunta de si podrían abordar o no el rol. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más puntual sobre qué hago. Ahora entonces trabajo hace 1 año y medio en N26, en Berlín, Alemania, particularmente para el mercado francés, y también desarrollando un canal de adquisición particular para el mercado francés, para hacer Product Market Fit, que es básicamente encontrar la propuesta de valor que se adecue al mercado francés tal como lo necesitamos, o tal como la industria y el mercado lo necesita. Así que también como concepto les voy dejando estas palabras, si quieren, clave, que son parte del recorrido de un PM. ¿Algo más, Tommy? ¿Algún administrativo más nos queda? No, nada. Si querés arrancar con las primeras preguntas que estén y vas contestando a medida. Dale, buenísimo. Como siempre, es un espacio súper abierto. Tenemos 1 hora para cualquier interacción. Si quieren me van dejando preguntas en el chat o directamente en el Slido con los comentarios. Y si alguien también quiere aportar algo de lo que digo o para la conversación, el espacio es súper abierto para eso. Así que, bueno, vamos con la primera, la más votada. ¿Qué creo que es lo más importante para un PM? Bueno, esta es una pregunta obviamente súper subjetiva, y hace entonces casi 6 años, 5 años y medio que trabajo de esto. Para los que no me conocen, yo estudié economía, o sea, soy licenciada en economía de la Universidad de Buenos Aires. Es una carrera que probablemente uno terminaría trabajando en el Ministerio de Economía, escribiendo papers duros sobre macroeconomía, o en general es lo que, o quizás, digamos, en finanzas, pero básicamente creo que hay como 2 caminos bastante marcados cuando uno se recibe de economista en la Universidad de Buenos Aires particularmente, que es muy teórica. Pero siempre supe que ese no iba a ser mi camino, porque soy una persona bastante pragmática, me gusta ver las cosas en la realidad. Entonces, siempre me gustó la tecnología desde muy chica. Tenía también referentes alrededor que me iban como tirando puntas, y me decían, no sé, que me suscribiera a TechCrunch, que es una revista, una publicación diaria, semanal, tipo un diario de tecnología. Fui una de las primeras que se suscribió al Google Suite, en aquella época en donde solamente podías tener una cuenta de Gmail con una invitación. Estoy mostrando las sotas, las haces, no sé cómo se dice. Tengo 32 años y más o menos cuando tenía 12 pasó eso. Y a partir de ahí como que fue despertando mi curiosidad sobre la tecnología en general. Y tomé un curso muy parecido al que estoy dando. Era un poquito más largo, si quieren, un poco más taller, de 6 meses sobre productos digitales, en un momento de crisis de carrera, de crisis laboral. Yo trabajaba en Unilever como analista de canales de adquisición también, pero en trabajos que eran como muy enfocados al negocio más que a la tecnología detrás. Y de a poco entendí que el camino era por ahí. De nuevo, me anoté en un curso taller de producto de 6 meses, porque además de, digamos, estos cursos informales, no hay una carrera de Product Manager. Entonces me anoté en ese taller, y al final de ese taller había alguien en el panel que era parte de Mercado Pago, que se acercó después de que nosotros presentamos el proyecto de 6 meses, se acercó y me dijo, bueno, si tenía interés en postularme, que había lugares libres. Y empecé como semi-senior Product Manager en un equipo de 20 personas en Mercado Pago en el 2017. Éramos un equipo de 20 PMs en Mercado Pago en el 2017, hasta hace 1 año y medio, que es cuando me fui. Éramos un equipo de 120, o sea, de 20 a 120, lo que escaló no solamente el producto, sino también las oportunidades detrás, y cómo podíamos también profundizar en las estrategias que estábamos llevando a cabo. Sí, WeWork Libertador, pasé por muchas oficinas, así que no solo WeWork Libertador, varias otras.
Y en ese recorrido, obviamente que, como les decía, empecé como semi-senior en Mercado Libre, empecé aprendiendo desde cero. Me ha pasado de sentarme en una reunión con desarrolladores el primer día y de creer que estaban hablando en chino realmente, o sea, de no entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. No vengo del palo, como ya les dije, no vengo del palo tequi, no soy ingeniera en sistemas ni mucho menos, pero creo que es un recorrido que se va haciendo y está particularmente basado en la curiosidad. Entonces, si a ustedes estos temas, hablar de backend, hablar de infraestructura, hablar de APIs, hablar de APIs, les llama la atención de alguna manera de cómo se construyen los productos digitales, ya tienen un plus, ya están en el camino correcto. Y yendo un poco más a la pregunta, que me fui un poco por las ramas, pero ¿qué es lo que creo que es más importante para un PM? Es básicamente poder hacer buenas y sólidas relaciones con los equipos. Como les dije, solos no hacemos absolutamente nada, necesitamos sí o sí interactuar con diseñadores, desarrolladores, áreas comerciales, áreas de compliance, de fraude, legales, operaciones, o sea, puedo nombrar infinitas áreas, y lo más importante creo es tener muy en claro, primero la curiosidad de entender cómo funcionan las cosas, y lo segundo es quién está sentado del otro lado y qué incentivos tienen, porque todos los equipos con los que uno interactúa tienen incentivos diferentes. El equipo de diseño va a querer que el diseño sea el más perfecto posible, el de mejor interacción posible, no sé, el más curado y el más pragmático, pero a la vez no siempre es el más fácil de desarrollar. Entonces, vamos a tener que sentarnos con todas estas partes a poder a interactuar y a un poco conciliar, ¿no? Y si nos gusta estar en ese foco, o sea, vayan haciéndose estas preguntas también, ¿no? De si les gusta estar en ese foco de un rol de múltiples sombreros, creo que están en el lugar indicado. Al menos esa es mi visión de cómo veo hacer producto. Así que, ¿qué creo que es lo más importante? Crear vínculos sólidos entre la gente con la que trabajamos y tener bien abierto el espectro de la curiosidad, porque probablemente no sepamos muchas de las cosas en las que vamos a trabajar no las sepamos y las tengamos que aprender en el camino. Así que para mí eso es clave. Mejores tips que les podés dar un PM primerizo. No estoy segura cómo se completan, me parece que yo no puedo hacer esto, las preguntas para tacharlas, pero no hay problema. Mejores tips para un PM primerizo. Bueno, ya hablé de curiosidad, no les voy a repetir la respuesta, mi respuesta curada de eso, pero creo que lo más importante es tener en cuenta las prioridades. ¿Y con esto qué quiero decir? Si yo elijo hacer una cosa, o sea, o si yo elijo que mi equipo vaya hacia un camino, si yo elijo priorizar una iniciativa, estoy despriorizando otras. Entonces, el costo de oportunidad de que ese equipo esté trabajando en la iniciativa que elegí priorizar, porque como PMs, spoiler alert, van a tener mucho poder, el poder de priorizar qué es lo que va a hacer el equipo. Obviamente es, como les dije, una conciliación, va a ser una conciliación con el equipo de negocio, va a ser una conciliación con el equipo de marketing, si tiene alguna campaña pautada, pero para mí es tener muy en claro que cuando estoy priorizando una iniciativa, estoy despriorizando otras, y en eso siempre el costo de oportunidad de la priorización en sí. Sí, ideal tener, lo que está diciendo Nahuel, ideal tener buenas habilidades comunicativas, sí, a todo. Muy importante tener habilidades de comunicación. Y ahí vi Lucas Díaz, ahora poco más de 220, son la cantidad de PMs en Mercado Pago. Hola Luqui, gracias por el dato, hola Chino. Bien. ¿Qué más? A ver, la siguiente pregunta. Perdón, voy a mechar también algo que siempre me gusta identificar. Si es bueno tener buenas habilidades comunicativas. Sí, obviamente, ¿por qué? Porque como tenemos este poder, entre comillas, de poder priorizar y de tener un equipo que ejecute también, lo importante de ese poder de comunicación es también cómo hacemos para poder influenciar con nuestras ideas y con nuestra data, porque vivimos en un mundo con información completa idealmente, cómo poder influenciar a todas las áreas con esta empatía de base, que es básicamente
entender cuál es el incentivo del otro equipo, de la otra persona, del área que tiene que interactuar con vos. Eso es otra de las cosas principales que pienso a la hora de embarcarte en el rol. Y después, no tener miedo. Tírense a la pileta, eso es algo que les dije también a la primera edición del curso. Mucho de lo que es este rol se construye haciendo, y se construye aprendiendo en el camino cómo se hace también. Entonces creo que para mí siempre el salto es, postúlense, si ven aplicaciones, si ven job postings por ahí que les parezcan interesantes, postúlense. Porque muchas veces, y lo vamos a ver en el curso, la primera clase tiene mucho que ver con qué es lo que pedimos o qué es lo que creemos que son las skills de un PM. Van a ver que mucho de lo que vamos a hablar es básicamente esta actitud de querer aprender, querer entender cómo funcionan las cosas detrás. Y creo que ahí está la clave de la personalidad y de los distintos tipos de personalidades que buscamos a la hora de contratar un PM. Obviamente hay diferentes tipos de PM, ¿no? También los vamos a ver, y creo que era una de las preguntas. Hay algunos PMs que son mucho más técnicos que yo, por ejemplo. Yo trabajo con equipos que tienen interacción con el usuario, entonces trabajamos haciendo pantallas que un usuario final va a ver. No importa quién sea ese usuario final, puedo ser yo desde la aplicación del banco, viendo mi feed o mis actividades, pero también puede ser, si trabajo en una empresa que es B2B, puede ser no sé, el software de un restaurante. Entonces ahí el usuario final va a ser ya sea el proveedor del restaurante, o el mismo restaurante, el mismo mozo del restaurante, o sea, hay distintos usuarios de nuestros productos, y según qué tipo de usuarios vamos a servir, obviamente son distintos tipos de PMs. Y hay algunos PMs que también se llaman platform PMs, que son básicamente PMs que se dedican a construir ya sea infraestructura o productos que van a ser soporte de otros productos digitales. Quizás en ese sentido los backgrounds técnicos de los PM se enfoquen en este tipo de productos. No sé si se entiende a qué voy con eso, pero imagínense de nuevo en un banco, el procesador de pagos de un banco, para hacerlo súper simple para el que no tenga nada de idea, el procesador de pagos de un banco, o cómo se conecta el banco con el procesador de pagos, básicamente, es un producto digital, que es bien de infraestructura del banco. Entonces, en ese sentido, el PM más técnico obviamente va a ser mucho más deseable en ese rol. ¿Qué más? La tercera, en un PM, ¿cuánto crees que hay de conocimiento formal versus cuánto de buen criterio, y dónde poner foco a la hora de formar el perfil? Me encanta esta pregunta. Cuando yo entré en Mercado Pago teníamos una gran frase que era, el PM hace que las cosas pasen. Bueno, ¿qué significa hacer que las cosas pasen? Significa infinidad de cosas, o sea, realmente significa que, nada, podés tener que desarrollar conocimientos desde lo más técnico, de lo mínimo técnico, hasta conocimientos de cómo traquear una campaña de marketing, digo, para que seamos súper amplios, ¿no? En hacer que las cosas pasen. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que con el recorrido y el tiempo me fui dando cuenta que en realidad tenemos un rol bastante definido, y eso está muy atado a los procesos en las empresas. Básicamente, bueno, como les decía, nosotros éramos 20, tiene todo el sentido del mundo que teníamos que hacer que las cosas pasen, porque probablemente estábamos cubriendo varios roles a la vez. Creo que a la distancia, digo, es el perfeccionamiento del rol viene con eso, ¿no? Viene con skills específicas que pueden ser, como les digo, desde conocimientos de marketing digital hasta saber cómo hacer una query en una base de datos. Puede pasar por cómo investigación de usuarios, cómo hacer research, que eso también es algo que muchos PMs vienen también del palo del research y de la investigación pura y dura, digo, tipo
hacer una muy buena hipótesis, plantear una muy buena hipótesis y plantear, por ejemplo, opciones sobre esa hipótesis para poder desarrollar un experimento. Eso también los PMs que hacen Growth, en la última clase vamos a ver un ejemplo de Growth. Los PMs que hacen Growth, que es lo que llamamos, o el PM de Growth es básicamente un PM que se dedica a hacer experimentación, a encontrar aquello a lo que más pueda sacarle el jugo y según eso también escalar su producto. ¿Qué más? Pienso que también tenés que, o sea, como deseable, yo empezaría siempre por algo que te va a acercar muchísimo más a estimación y esfuerzo, ¿no? Entonces, si tengo que elegir, elegiría, bueno, arranquen a aprender un poco de infraestructura de tecnología, de qué tipos de tecnologías hay, de por qué me conviene desarrollar una app que tenga web views, o sea, que sea desarrollada por desarrolladores web versus tener desarrolladores Android o iOS, porque eso duplicaría mi esfuerzo de contratación, por ejemplo. Había en el cohort anterior, en la edición anterior, había varios emprendedores, así que también cubrimos algunas preguntas de ese estilo, cubrimos en realidad algunos temas de ese estilo. En esta versión del curso, que va a ser la versión 2.0 porque aprendimos mucho de la primera, tenemos un caso práctico que vamos a ver de punta a punta en la segunda clase, que va a ser un caso práctico en donde tenemos un funnel de adquisición real. Este es un caso real que nos pasó a Joaquín Schwiz, que es un amigo que está trabajando en otra fintech acá en Alemania. Y vamos a ver el punta a punta, vamos a repasar cuál es ese funnel, o sea, cómo son las métricas de cada uno de los pasos de ese funnel, y vamos a entender, mediante el proceso de Design Thinking, cómo elegir uno de esos problemas, uno de esos 10 problemas, por ejemplo, que habíamos identificado, y cómo priorizarlo. Y a partir de ahí también entender cómo de un problema pasamos a una idea de producto. Así que, de nuevo, volviendo un poco a la pregunta, ¿qué sugiero estudiar? Empezaría de nuevo por cosas técnicas, o sea, la curiosidad de cosas técnicas, que a veces no necesariamente es estudiarlas, sino tenemos YouTube al alcance de la mano también. Tenemos Code Academy para empezar a hacer unos cursitos sobre cómo interactuar, incluso hasta con base de datos. En lo personal, yo lo que hice después de trabajar un año y pico, un año y medio en Mercado Libre, hice un curso de Full Stack Developer. De nuevo, si me preguntan hoy, probablemente no me acuerde de nada, de cómo construir ese código, pero sí me sirvió por dos cosas. La primera, hablar el mismo lenguaje. Así como les decía, el primer día yo sentía que hablaba chino, bueno, listo, el chino se convierte en tu lenguaje principal. se convierte en tu lenguaje principal. Y la segunda, que para mí también es muy importante, es poder hacer challenge de estimaciones. Y hay muchas veces que uno entiende y confía plenamente en el manager de ingeniería, y otras veces que a pesar de que confíe, puede hacer ese challenge igual. Y eso es un poco lo que eleva un poco la vara del delivery a tu equipo, principalmente. Obviamente estoy hablando en momentos en donde los equipos tienen deadlines que cumplir, alguna fecha de lanzamiento por marketing, no sé, diferentes cuestiones que pueden hacer que el delivery se vea comprometido. Así que, de nuevo, empezaría por lo técnico, porque me parece que toda la pata de usabilidad y UI e interacciones es no más fácil de aprender, pero sí nos podemos basar un poco más en el sentido común que para el resto de los temas. Pero digo esto, pero a la vez hice después un curso de UX UI para también entender, pero más desde la estrategia, ¿no? Desde la estrategia de usabilidad. Pero creo que también es un recorrido. Si tuviese que elegir, iría por ese camino. Y por último, que es como el complemento, o cómo trazar un paralelismo en cómo todo se conecta, metodologías ágiles, porque es la forma en la que van a aprender a interactuar con otros equipos. También vamos a ver en la tercera clase cómo armar requerimientos
y en una plataforma como Jira, de Atlassian, se escribe con J para los que no conocen, Jira. Y vamos a ver cómo interactuar con esa herramienta, y transversalmente vamos a tocar metodologías ágiles. Perdón. Bueno, ¿qué más? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar en el rubro? Mándense. ¿Por dónde se comienza? ¿Qué se sugiere estudiar? Bueno, creo que estos cursos, en particular este obviamente porque lo doy yo y porque es como mi curaduría personal de los últimos 6 años de trabajo, pero la realidad es que sí, que cursos de PM los súper recomiendo, no todos obviamente, pero sí recomiendo que hagan uno de estos para por lo menos tener en claro cómo va a ser el rol. Porque no es un rol fácil, y todos los días son diferentes, y hay gente que no le gusta que eso pase, ¿sí? Entonces como que uno tiene que entender si quieren por ahí. Fede, las preguntas se suman por el chat o por este Slido, y hay gente que las está votando, así que puedes sumarlas por ambos lugares. Bueno, ¿no crees que en el mercado fintech ya está todo inventado y que muchas apps son solo una copia y aún siguen saliendo más? ¿Qué imaginas en 10 años? A mí me gustó mucho esta pregunta. Hace poco en el trabajo tuvimos una exposición de una de las no era senior, head of, de justamente la parte de plataformas del banco, y nos mostraba una slide que era básicamente un gran título de uno de estos diarios de tecnología, no me acuerdo si era TechCrunch, alguno de esos, que decía, los bancos son un commodity, tener una fintech ya es un commodity, como esa era la pregunta. Era más aplicada a un banco. Acá en Europa los bancos están regulados, entonces ser una fintech y ser un banco es básicamente que lo mismo. No se puede ser una wallet, como en el caso de Mercado Pago, sin una licencia bancaria, digamos. Entonces, como fintech y banco son lo mismo. Entonces, esta también es mi opinión personal. Yo creo que a nivel plataforma, o sea, a nivel infraestructura de bancos, ya es un commodity, ¿sí? Cualquiera que quiera ser un banco, o procesar pagos, o tener una tarjeta de crédito, débito, y marketearla, digamos, llevarla al mercado, lo puede hacer en poco tiempo porque la infraestructura ya está creada. Ahora, ¿está todo inventado? Para mí la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque para mí la diferencia enorme entre cada una de las apps que salen todos los días de copy-paste van a ser 2 cosas. La oferta de productos que tengan, ¿sí? Y la segunda va a ser la usabilidad. Y que para mí ninguna de las dos es trivial. La oferta de productos tiene que ver con el product market fit, es decir, que vos puedas ofrecer el producto correcto al mercado correcto en los canales de distribución correctos, que tampoco es trivial. Y la segunda, que dije, la pata de usabilidad, es que cualquier persona que quiera usarla, cualquiera de los usuarios que mencionamos antes, tenga la oportunidad de hacerlo sin tener que pensar, sin tener que dedicar memoria RAM de su cabeza para entender qué es lo que tiene que hacer. Y tampoco es trivial, porque hay algunos problemas complejos en bancos o en la industria fintech, hay problemas complejos que hay que resolver. Entonces, que sea fácil para resolver, que sean fáciles de resolver para una persona, es realmente una valoración, o le va a poner una valoración que va a hacer que vuelva y que la vuelva a utilizar infinitas veces. Les voy a dar un ejemplo puntual que me pasó a mí hace un año, en realidad a fin de año del año pasado, que tenía que ver con hacer mi declaración de impuestos en Alemania, por primera vez. Hacía poquito que me había mudado, pasaron 3 meses y dije, ¿qué hago con esto? Antes, obviamente, o como personas siempre estuve en relación de dependencia, entonces sabía que en Argentina a priori son declaraciones de impuestos que te las hace tu empleador. Bueno, de este lado del mapa no es así, y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Contratar un contador? No sé qué hago, o sea, era como, no tengo idea.
Y obviamente googleando siempre hay una app que te lo puede resolver, y me pasó básicamente, contesté una serie de, no sé, 30, 40 preguntas, porque por suerte los alemanes son súper burocráticos, y me preguntaron hasta, no sé, qué color era la mesa de luz de mi casa, hasta eso. Pero básicamente respondiendo una serie de preguntas en una web app, yo pude tener la declaración jurada de impuestos, que haciendo clic directamente se la mandaban al Ministerio de Economía y Finanzas de Alemania para que yo recibiera, si es que los tenía, una devolución de impuestos al mes o a los 2 meses siguientes. Cuando yo leí eso, dije, esto me vuela la cabeza, no sabía si tenía que contratar un contador que hablara alemán, inglés, portugués, claramente. De ahí a que me resolvieran el problema en, no sé, 40, 50 minutos que me llevó responder ese formulario, para mí fue una experiencia reveladora. Y obviamente todos mis amigos que tenían que hacer esa declaración de impuestos recibieron la recomendación mía de esa aplicación. Y eso no es trivial. De nuevo, un problema complejo, como declarar impuestos en un país en donde no te es familiar el idioma, con una muy buena experiencia resuelta. Creo que es una gran combinación de Product Market Fit y de usabilidad. Bueno, fue una respuesta súper larga, pero creo que valía la pena la anécdota. Siguiente. Si alguien quiere también interrumpir, contar algún comentario para que no sea solo de ida, se van todos bienvenidos. Bien. Herramientas o lenguajes. ¿Qué herramientas o lenguajes son los que más valora el mercado de cara al futuro? También, buena pregunta. Yo en realidad me especialicé en fintech los últimos 6 años, entonces creo que estoy un poco sesgada. Creo que si no mencionara la palabra ChatGPT, acá se cierra la conversación y no vuelve nadie. O inteligencia artificial, que es como los titulares de estos últimos años, de estos últimos meses, diría semanas. Creo que hay muchos problemas no resueltos, o grandes problemas no resueltos todavía en la humanidad, digo, en general. Y creo que los próximos meses / este año particular van a pasar por inteligencia artificial, van a pasar por energía, que en el mundo es como algo súper, hiper codiciado, y van a pasar por este tipo de grandes problemas no resueltos de gente. Pero no, o sea, creo que herramientas o lenguajes en particular, creo que no estoy capacitada, no estoy habilitada para darte esa respuesta a quien sea que la haya sumado. Sí, digo, tengan súper presentes esto, petróleo, energía, que son recursos escasos que van a ser muy valorados y son muy valorados en momentos de crisis humanitarias, que es como la que estamos viviendo en todo el mundo en general. Y después inteligencia artificial y que es como, inteligencia artificial, perdón, y blockchain, que es algo que no dije todavía. Que no solamente blockchain aplicada a criptomonedas o a finanzas en particular, sino blockchain aplicada a cualquier cosa. A mí me gusta mucho también pensar que tenemos grandes problemas no resueltos, particularmente en la salud, y creo que también todas las que se llaman health tech, que son como aplicaciones que se dedican a resolver problemas en el mundo de la salud, también pueden ser súper trending topic de este próximo año. Y les digo que no atino a hacer ninguna otra Nostradamus proyección a más de un año porque no creo en el largo plazo, así que a priori, digamos, como en el trabajo y en la vida, digo, no creo a mucho más que planes de acá a un año porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Lo mismo con mis roadmap de producto, nunca voy a saber qué voy a hacer de acá a 5 años, y el que tenga la verdad, no le creo tampoco, porque cambia todo tanto y tan rápido en el mundo de la tecnología y en particular en las prioridades de las empresas. Así que roadmap a un año es también mi recomendación que viene al lado de la respuesta. ¿Qué tan profundo crees que los PMs deben conocer de coding, servicios, infra, etcétera? Bueno,
hubiese dicho que la contesté, pero fue hace 27 minutos, así que quizás fue justo parecido. Creo que lo suficiente para que te permita entender lo que está haciendo tu equipo. Entender. Y entender significa poder contárselo a otra persona. Porque no es entender y escuchar y nada más, porque muchas veces nos pasa de que, sí, muy lindo lo que me dijiste, pero no tenía ningún sentido cuando lo quisiste replicar. Así que para mí eso, entender es poder transmitirlo y comunicárselo a otra persona. Esa otra persona puede ser un equipo que no esté relacionado con la tecnología en particular. ¿Cuál crees que es el downside de ser PM? Me gusta. Tenemos que ser, bueno, no hay ningún día en el que vos tengas que interactuar con vos mismo, para empezar. Entonces, al que le gusta hacer un trabajo bastante más solitario e individual, no le recomiendo que vaya por este camino. Entonces, para mí el downside es que hay días que podés tener menos energía, o menos motivación, o menos ganas, y que igual vas a tener que poner tu mejor cara para que el equipo funcione y salga. Porque creo que también mucho de la cultura de trabajo del equipo se la da el PM, así que, de nuevo, es mi opinión personal, y creo que también esa capacidad de entender los problemas y de poder subirse al barco de ese problema, de poder tener ganas de resolverlo, creo que solo se lo da un PM que esté comprometido también con el problema que quiere resolver. Así que, es un downside, pero a la vez es también un gran poder, que como dijo el tío Ben en la película de Spider-Man, lleva una gran responsabilidad. Así que es la misma responsabilidad de levantarte a la mañana y tener esa motivación para hacer que traccione el equipo. Y con esto también voy a mechar otro concepto, que es: los PMs no somos jefes directos de nadie, o sea, nadie nos reporta, ninguna de las personas con las que interactuamos, a menos que seamos un group PM, o sea, alguien que tenga, o sea, un PM que tenga PMs a cargo, que eso existe, lo vamos a ver como jerárquicamente, el equipo de tecnología no nos reporta, o sea, no la respuesta inicial, el poder de influencia que tengas sobre las personas que trabajan con vos va a ser también clave para tu día a día, y para que tu equipo también funcione y que les guste trabajar con vos y que a vos te guste trabajar con ellos, porque las relaciones son de dos. Bien. Está trabajando un poco, ¿no? ¿Ahí? ¿No? ¿Alguien me confirma por el chat? Ahí va bien. Ahí te escuchamos, sí. ¿Sí? Ahí está. Bueno, otra de las cosas que tienen que saber es que Berlín tiene la peor conexión a internet del mundo, probablemente, así que realmente es bastante mala en toda la ciudad. Muy vieja. Bien. ¿Cómo di el salto a PM? Creo que conté un poco el recorrido, esta fue hace 6 días, así que esa la voy a saltear. Tips de estrategia de producto, cómo estar seguro de tomar decisiones, liderazgo de equipos. Bueno, esta es una que es larga de desarrollar. Hay distintas formas de elegir qué problemas quiero resolver, pero creo que la clave de cualquier estrategia de producto es entender a qué usuarios estoy sirviendo, o sea, basarme en datos, ¿sí? Para entender a qué usuarios estoy sirviendo. Hacer benchmark de producto, que significa agarrar a los competidores que estén ofreciendo un producto similar y revisar si lo están haciendo mejor o de qué manera lo están haciendo para no tener que reinventar la rueda. Y la tercera creo que tiene más que ver con preguntarse por qué lo estoy haciendo, o si dejo de hacer esto, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿cuál sería el riesgo de no hacer esta estrategia o esta priorización en particular? Creo que con esas 3 cosas en mente
uno puede acercarse a la prioridad, ¿no? Acercarse. Creo que pasa un poco por ahí. Lo que vamos a ver también en una de las clases del curso es, como les decía, este proceso de design thinking, en donde vamos a hacer una estrategia de producto y vamos a elegir una resolución de un problema. Así que ahí también vamos a ver un ejemplo práctico. Si ya se están moviendo un poco bueno, Que avísenme las si... están votando. Entonces, ¿Cómo? cuando las votan, se suben. No, no las estoy votando porque no tengo la capacidad de No, hacerlo. no, Tipo, no. no. La gente cuando las vota, se Votando. sube de prioridad. Sí, Ujú. sí, es cierto. Pero si hay alguna que me salteé, me avisan de las más votadas. Creo que no, ¿no? ¿Cuál fue tu primer o principal desafío a hacer producto en el exterior versus a la forma de trabajo de Argentina? Bien, les voy a decir algo que para mí fue revelador y que me llevó algunos meses de entender el mercado acá en particular. Los latinoamericanos hacemos muy buenos productos digitales. Tenemos una cultura de desarrollo de productos muy, muy buena, de pensar problemas, de entenderlos rápido, de ejecutar soluciones rápido, probarlas y eliminarlas, digamos, o priorizarlas también. Hay algo que nosotros nunca tenemos tan presente, que es todo el tema de compliance, GDPR, que es como... control de datos y privacidad de datos de usuarios, que acá en Europa es muy común. Así que diría, a priori, digo, tenemos que ser súper, estar súper orgullosos de la capacidad técnica y la capacidad de trabajo que tenemos en Latinoamérica. Ese es mi punto número 1, que voy a hacer alarde de mi latinoamericanidad, no sé ni cómo se dice. Pero la segunda, sí, un desafío muy grande fue poder adecuarme a procesos de trabajo, pero procesos puros y duros, digamos. Frameworks mucho más establecidos. Nosotros, o al menos en mi experiencia en Mercado Libre, teníamos como procesos bastante más relajados de cómo hacíamos producto y cómo tomábamos decisiones en el día a día, porque esa capacidad de tomar decisiones estaba mucho más horizontalizada. Todo el mundo, a cualquier nivel y en cualquier momento, tomaba decisiones, nada, vendiéndolas con ese poder de influencia a las diferentes áreas o a los diferentes stakeholders. Con ese check uno ya podía, ya podía ejecutar, digamos. En este mundo hay mucha burocracia, y burocracia que tiene específicamente que ver con toma de riesgos en general, ¿no? Y con esto les digo compliance, legales, cómo hacer que cuando pido el dato al usuario, ese dato tiene que tener un porqué. No le puedo estar preguntando al usuario, no sé, si utiliza su salario para hacer las compras del mes. No le puedo estar preguntando cosas para research generales sin un motivo puntual. Entonces, con esto lo que digo es, el desafío principal que a priori yo tuve fue poder adecuarme a mucha burocracia que tiene que ver con lo legal y el compliance en general, y con metodologías de trabajo mucho más, o procesos de trabajo mucho más establecidos. Y con esto digo, tener requerimientos y un framework de requerimientos muy detallado. Mis requerimientos a veces eran juntarme media hora con el engineering manager del equipo y decirle, mira, tenemos que hacer esto, esto y esto, por esto, por esto, por esto, y a la semana él se daba vueltas, también lo pitcheaba al equipo, y teníamos un Jira board con quizás un párrafo, 2 párrafos de explicación, pero ya la máquina ya estaba ejecutando. En este caso, son mucho más robustos esos procesos, entonces los requerimientos en Jira son muchísimo más detallados, nos llevan más tiempo, entonces eso también requiere que el equipo esté mucho más involucrado en cada una de las microdecisiones, porque tienen un montón de background para llegar a esa decisión. Hay pros y contras en todo lo que estoy diciendo. Obviamente,
la capacidad de ejecución es más lenta. O al menos eso es lo que yo pienso y lo que yo vivo en mi día a día. Entonces, nada, obviamente, quizás es porque hay más tiempo para pensar. No sé. No, creo que llegué a esa conclusión. ¿Cómo son tus tareas de mi día a día? ¿Cómo cambian y evolucionan según el tamaño de la empresa sin mencionar seniority? Mi trabajo es muy parecido, el de hoy, digamos, es muy parecido a mi trabajo de analista, digamos, en Mercado Libre, de PM, de PM individual. ¿Cómo cambia y evoluciona según el tamaño de la empresa? Bueno, de 20 a 220 PMs, claramente evolucionó en procesos, ¿no? Y en capacidad de ejecución sobre micro pedazos del producto. Una cosa es tener a cargo toda la estrategia de canales de adquisición de Point, por ejemplo, que es una landing, un programa de referidos, una app para vendedores, etcétera, 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 versus cuando esa empresa crece y cuando esos puestos se van verticalizando, tener solamente a cargo una landing, por ejemplo. Una landing, quiero decir, es un sitio web en donde un usuario puede hacer una compra, por ejemplo, de estos aparatos que eran las terminales de cobro. Creo que evoluciona en ese sentido, ¿no? En capacidad de ejecución. Y después, jerárquicamente, obviamente que el puesto de PM, el siguiente paso del puesto de PM es ser un Group PM, lo que se llama un Group PM o un Lead PM, que es básicamente tener gente, tener otros PMs a cargo. Que, no sé, a ver, déjenme pensar un ejemplo que no sea de Mercado Pago, así también vamos mechando otros. Imagínense la app de Uber, ¿sí? La app de Uber tiene distintas secciones, puede ser una Uber para riders, una Uber, una aplicación para conductores, una aplicación para usuarios finales. Bueno, esas dos aplicaciones, esos dos mundos sirven a usuarios diferentes, entonces me imagino que el Head of Uber Drivers va a ser una persona que tiene a cargo muchos PMs, y el Head of Uber Usuarios Finales también va a ser otra persona que tenga otros PMs a cargo. Y así verticalmente hasta el VP de producto, que es como en realidad hasta el CPO, que es la figura máxima en una empresa de tecnología. CPO es Chief Product Officer. Bien. Si ya llegaste a un Seniority Senior PM, ¿qué crees que podemos hacer para avanzar? Buena pregunta. Esta es mi experiencia personal. Cuanto más scope tenés de trabajo, o sea, cuanto más poder de influencia, poder de ejecución con equipos y poder también de eso, sí, de influencia en particular, va a ser mejor porque va a ser lo que te haga crecer en el puesto. Obviamente, todo depende del momento en el que esté tu empresa, el momento en el que estés vos en tu empresa, y el momento en donde tu puesto pueda verticalizarse también. Creo que lo importante es tener en cuenta esas dos cosas que digo, el poder de influencia sobre tu poder de ejecución, y por el otro lado, también poder meterte sí, como que ese poder de influencia también tenga que ver con cómo haces que la cultura de trabajo de todos los PMs que están en tu misma posición crezca. Ya sea, no sé, involucrándote, por ejemplo, en capacitaciones o en charlas que puedan dar a todo el equipo de los PMs, involucrándote en mejoras de procesos de trabajo. Ejemplo, hay equipos que son equipos que tienen dependencias, es decir, un equipo que le da o que le sirve a equipos de frontend, digamos, equipos que interactúan con usuarios. Perdón si estoy siendo como muy abstracta con esto, pero en realidad quiero que se queden con el concepto, ¿no? O sea, si vos tenés PMs de plataforma versus PMs de usuario final, y cada uno se sirve entre sí, va a haber dependencias entre un equipo y otro. Entonces, si vos te podés meter, por ejemplo, en cómo optimizar esos procesos de dependencia para que se priorice mejor cualquier iniciativa, bueno, creo que eso también te va a dar visibilidad, interacción con gente con mayor seniority, y
nada, eso. Poder de influencia en cada una de estas pequeñas cuestiones que estoy mencionando. Pero la realidad es que no es lineal. No es lineal, y otra cosa, el mundo no es justo tampoco. Así que no siempre las cosas ocurren como uno las quiere, pero sí creo que uno tiene que hacer lo que esté a su alcance para mejorar a priori individualmente, porque después eso, el crecimiento se va a dar, ya sea en la empresa en la que estás o en otra. Muchas veces los saltos jerárquicos se dan al cambiar de una empresa a otra, particularmente en estos roles, ¿no? En donde pasas de Senior PM quizás a Lead PM o a Head of, haciendo el salto de una compañía a la otra por no, básicamente por costo de oportunidad, ¿no? Bien, ¿qué áreas tipo de empresas sirven más para arrancar con el rubro? Multi versus startup. Me gusta esta pregunta. Startups les van a dar mucho recorrido y poder embarrarse y poder priorizar, o sea, una gimnasia de priorización muy buena te da una startup, porque lo que no haces hoy, o mejor dicho, lo que elijas priorizar, la tiene que romper, porque la startup se va a quedar sin dinero en algún momento, necesita mostrar resultados rápido, etcétera, 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 que va a hacer que vos tengas una presión de delivery de pegarla. ¿Sí? De pegarla con el producto que lleves adelante. Así que, para mí, nada, estar también preparado a remangarse bien las manos, meterse bien en el barro y startup. Ese es mi consejo. Después, obviamente, una empresa más multinacional o con un poco más de estructura te va a dar mejores procesos y te va a hacer como balancear el hacer que las cosas pasen con más data, con más infraestructura, con más gente para soportar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué metodologías uso o recomiendo para priorizar iniciativas o proyectos? A mí me gusta mucho, hay varias en la jerga. Hay una metodología que se llama RICE, que yo no la uso, así que, o sea, se las cuento por si alguien la quiere googlear. Se llama RICE como el arroz, R-I-C-E, que cada una de las letras significa algo. Como no la uso, creo que la usé un par de veces y no me gustaron los resultados, así que nada, se las dejo para que la googleen si quieren. Yo uso una que es un poco más abstracta, que es medir el esfuerzo y el impacto. Y el esfuerzo y el impacto medido en lo que se llama t-shirt size, que S, M, L, XL, XXL y ese tipo de cuestiones, que son básicamente las estimaciones que me puede ayudar a hacer del equipo de tecnología, y el impacto con qué impacto de negocio voy a querer tener. Un ejemplo práctico de esto es, no sé, si tengo que hacer una estrategia de adquisición de usuarios que lleguen a esta página web para comprar dispositivos Point, por ejemplo, dispositivos o terminales de cobro. Bueno, quizá lo que voy a querer medir es justamente cuánto tiempo me lleva, cuánto esfuerzo me lleva desarrollar, o cuánto tiempo me lleva cambiar, por ejemplo, el hero, o sea, la imagen principal de ese sitio web, versus cambiar de colores los botones de comprar. Y ahí puedo elegir con este esfuerzo-impacto, con esta matriz de esfuerzo-impacto, si quiero priorizar hacer una iniciativa o la otra. Obviamente necesito del equipo de tecnología que me diga, si esto lleva 2 días, va a ser una t-shirt size S, si esto lleva 2 meses, va a ser una M, probablemente, o L, según lo que uno esté acostumbrado o según qué tipo de iniciativas tenga uno a cargo también. Eso te lo da el tiempo, la sensibilidad de qué t-shirt size es cada una de las iniciativas, te las da el tiempo y obviamente la madurez del equipo. Alan dice, hay algunas empresas que también utilizan encuestas Kano. No la conozco, la voy a googlear. Pero gracias por el dato. Quizás la sumamos a la próxima respuesta de métodos de priorización. Les recomiendo un montón una página, lamentablemente está en inglés, no hay tanta información para hispanoparlantes, pero les recomiendo mucho una página que se llama Reforge, reforge.com, se las escribo acá. Tiene un blog excelente de producto. Creo que es así, reforge.com, si no busquen Reforge directamente. Tiene un blog excelente de producto y van a poder encontrar métodos de priorización
y también matriz de esfuerzo-impacto en ciertas situaciones y como con ejemplos prácticos. Está todo en inglés, insisto. ¿Los casos que se plantean prácticamente son similares a los casos vistos en entrevistas? Sí. Tenemos en la primera clase 2 casos de estudio de entrevistas. Una, y las 2 fueron entrevistas que hice yo particularmente, o sea, que yo tomé hacia gente que quería sumar a mi equipo, y también entrevistas que tomé yo como PM. Entonces es una mezcla de esos 2. En la primera clase del curso vamos a tener de invitada a Daniela Massa, también ex compañera de Mercado Pago, que tuvo el doble sombrero de ser HRBP, o sea, de entrevistar gente para puestos de producto, y después ella misma se pasó a un equipo de producto y trabaja en producto también acá en Berlín, en otra fintech. Así que, nada, vamos a contar con ella para hacer un poco el roleplay de estos casos de estudio. Vamos a hacer un whiteboard, la forma de entrevistar, que es un whiteboard, y vamos a hacer un case study, que son algunos ejercicios prácticos que nos mandan a resolver individualmente de manera offline, digamos. Te dan 5 días para resolver un caso particular. No sé si alguno ya pasó por eso, pero está bueno también para entender con qué expectativas ve un reclutador a la persona que tiene enfrente, ¿no? Y la última, comentaste el proceso para obtener datos de research era un poco complicado. ¿Tienen buenas métricas para tomar decisiones en el banco en el que trabajás? Voy a tomar agua primero. No, todavía creo que en ninguna empresa de las que trabajé en mis últimos 12 años, o un poco más, sí, no, está bien, 12 años, tenían buenas métricas. Si bien es un mundo de información completa, sacar esos datos, extraer los datos es a veces bastante complejo y es bastante engorroso contar con la gente con el expertise suficiente para poder extraer esa información concreta. Voy a dividir research de métricas para tomar buenas decisiones, porque me parece que en este caso la pregunta está combinada, pero es diferente. Si yo tomo el research como research cualitativo, es poder agarrar un papel o hacer una encuesta y mandársela a 20 personas, o hacer un estudio cualitativo de tener un pequeño mock-up, una pequeña aplicación, un pequeño diseño en realidad funcional, y poder mostrárselo a alguien en una pantalla y que interactúe. Eso también puede ser research, ¿no? Todo eso es información cualitativa, que después puede extrapolarse a información cuantitativa, es decir, podemos ver cuánto de esa información es estadísticamente significativa para poder después extrapolarla al universo de usuarios que van a estar interactuando con ese producto. Eso por un lado. Vamos a contar con esa información y es en general la más fácil de conseguir. En general la información cualitativa que después se puede extrapolar es la más fácil de conseguir. La segunda, las métricas en general pueden tener que ver con la infraestructura de datos que tenemos atrás, o pueden tener que ver también con la capacidad de cruzar información, además de esa infraestructura de datos. La segunda, como decía, es más difícil. La palabra es si tenemos buenas métricas. ¿Son suficientemente buenas para el estadio en el que está la empresa? A mi criterio, podrían ser muchísimo más al hueso, ¿sí? Son muy agregadas por el momento. ¿Qué significa con agregadas? Que no estamos viendo la interacción usuario por usuario, sino que los estamos viendo agrupados por distintos criterios. Pero básicamente las métricas para tomar decisiones son en general las mismas en todos lados. Según qué tipo de estrategia estemos buscando, van a ser métricas de adquisición de usuarios, retención de usuarios, lo que llamamos lifetime engagement o lifetime value, que es cuando consideramos que un usuario está suficientemente adquirido, suficientemente retenido en el tiempo. Y las últimas son las métricas como de churn o de gente que abandona o que deja de usar el producto. Sí, en general son esas. Y por último, otra que es como transversal es NPS.
La cuarta clase del taller va a ser una clase de métricas. Vamos a ver estrategias de growth y vamos a ver métricas generales, o sea, cómo medir que mi producto, que el producto que tengo en la cancha sea bueno o esté funcionando bien. ¿Y qué significa que funcione bien, no? Puede ser solo que funcione, ya que funcione bien. Bueno, cubrí todas las preguntas, estamos cumplidos en tiempo. Si alguien quiere hacer algún comentario más o alguna pregunta más, podemos dejar un minuto más para la última. Y si no, bueno, contarles que el curso empieza en 2 semanas, el día 27 de febrero, son 4 clases de 2 horas cada una. En las 2 primeras vamos a contar con 2 invitados, una es Daniela Massa, también Senior PM en N26, trabajó en otra fintech que se llama Grover y en Mercado Pago, y Joaquín Schwiz, que es Head of UX en Grover también, en donde vamos a ver, en la primera clase les contaba todo lo que tiene que ver con skills de un product manager y entrevista, cómo llevar adelante una entrevista de trabajo. La segunda va a estar enfocada en UX y un caso en el que vamos a atravesar un caso de UX en donde vamos a atravesar vía design thinking el problema hasta la solución. El tercero, que tiene que ver con metodologías ágiles y cómo llevar requerimientos de producto a un equipo de tecnología. Y la última, métricas, en donde vamos a ver un salpicadito entre growth y métricas de producto. Hasta donde sé, les van a mandar a todos los que estuvieron hoy un mail con un código de descuento para el que quiera sumarse al curso. Y ya saben, tienen facilidades de pago, tienen facilidades en general con el equipo de Edison, cualquier cosa puntual que quieran charlar. Yo estoy súper abierta y el equipo de Edison también. Y cualquier feedback sobre esta charla siempre es bienvenido. Me buscan por LinkedIn con mi nombre y apellido, así como lo ven. Si tienen más dudas, consultas. Siempre me gusta hacer red, así que cuenten con eso y conmigo para lo que necesiten. Bueno, gracias a todos entonces y nos vemos en el curso o cuando la vida nos cruce. Chao a todos. Gracias, Lu.